Eso dice la ley. Entonces dice, en el caso de las ramas de los árboles que dan hacia el predio vecino, siguiendo esa regla, los frutos son. Creo que hace la pantalla. Debe pedirle ahí se ve. Listo, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, doy inicio al análisis de la jurisprudencia compartida por el docente y comienzo con la sentencia, la primera sentencia respecto de reparación directa promovida por el señor Said Ramsés Romero Manjarres y otros contra el municipio de Soledad. Esta sentencia es del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, sección C, con ponencia del doctor César Augusto Torres Ormanza. Inicio pues explicando los hechos que inicialmente se plantea en la demanda. Esta es de segunda instancia y más o menos lo que el demandante plantea desde el inicio, cuyos demandantes son el señor Said Ramsés Romero Manjarres y Dolis María González Gulos. Ellos alegaron que construyeron una vivienda ubicada en la carrera 11, número 73B75, barrio Villa Las Moras, segunda etapa de Soledad, que en ese lote comprado inicialmente construyeron una vivienda con unas características físicas determinadas, como por ejemplo 3 cuartos, sala, cocina, baño, entre otras, y que pues esta construcción tuvo un valor de 18 millones, que la compra del lote fue, compraron una posesión del lote que les costó 6.500.000 pesos, y ellos alegan que fueron desalojados de esa vivienda por parte del inspector segundo de policía de Soledad, y que además del desalojo pues realizaron la demolición de la vivienda. También aseguran que dicha orden fue realizada por la alcaldía de Soledad. También alegan que existía previamente un pronunciamiento de el inspector quinto de Moras de Soledad, quien había estudiado el caso y había determinado que existía un proceso de declaratoria de pertenencia sobre ese inmueble y que este debía tramitarse por la vía ordinaria. Inicialmente las súplicas de la demanda fueron negadas en primera instancia, así que en apelación el tribunal conoció del caso y estableció como problema jurídico determinar si el municipio de Soledad Atlántico es administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados al accionante como consecuencia de una operación administrativa desplegada por el inspector segundo de policía de Soledad, consistente en el lanzamiento y demolición del inmueble de un lote de terreno marcado número 6 de la manzana B14, situado en la carrera 11A de la urbanización Villa Yani. Y bueno, me salto ese pedacito que la demolición hecha el 23 de junio del 2015 y el cual se encontraba en posesión del señor Said Ramsés Romero. O por si lo contrario, la administración no debe reconocer a la parte accionante indemnización alguna por no encontrarse acreditados los elementos constitutivos del juicio de responsabilidad extracontractual. Ese fue el problema jurídico planteado. Y antes de entrar a resolver el problema, el tribunal hace una resolución de cuestiones previas y explica que los hechos en estudio no se tratan de una expropiación judicial, sino que, por el contrario, fue una actuación policiva en el presente proceso. Me quisiera citarles, si me permiten un momento. Una definición de lo que sería expropiación judicial, que lo encontramos en la sentencia C-1074 del 2002, que dice: esta corte ha establecido que la expropiación puede ser definida
y abro comillas, como una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa. Entonces, entendiendo o partiendo de esa definición, se tiene que, en este caso, no se trató de una expropiación judicial o administrativa o una recuperación de espacio público. Simplemente fue un acto policivo, pues presuntamente realizado por el inspector segundo de policía, que más adelante pues entramos a estudiar. Entonces la sala inicia haciendo un estudio de los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado y plantea o inicia con la cláusula de responsabilidad que encontramos en el artículo 90 de la Constitución Política, que reza que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Entonces aquí establece que de esta norma citada se desprenden dos elementos fundamentales como son el daño antijurídico y la imputación plena, ya sea o que se desarrolla de manera fáctica y jurídica. También cuando empieza a estudiar respecto del daño, el primer elemento fundamental anteriormente mencionado, lo define como aquella lesión a un bien o interés jurídicamente tutelado que la persona no está en el deber jurídico de soportar, y como característica señala que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y una situación jurídicamente protegida. En cuanto a la imputación plena, que sería el segundo elemento que señala la sala, dice que se dividen digamos, en dos niveles, un nivel fáctico y un nivel jurídico. En cuanto a la imputación fáctica, refiere que puede ser analizada desde dos campos. En el primero comprende la conexión entre diversos elementos dentro del sistema o leyes de la naturaleza, denominada causalidad material o física en el plano óntico, entre paréntesis, hacer. Y en el segundo nivel, desde el segundo campo, hace referencia a ingredientes normativos y sociales que permiten establecer cuando un resultado puede ser atribuido a alguien, denominado causalidad hipotética o imputación. Más adelante se revisará específicamente esta imputación fáctica. En cuanto a la imputación jurídica, refiere que es la que constituye el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico y que se erige con fundamento en los regímenes de responsabilidad subjetiva, sea por falla o falta de servicio, o por un régimen objetivo, ya sea por riesgo excepcional o daño especial. Ya veremos más adelante en qué categoría se podría encuadrar. Entonces, mientras en el primer nivel de imputación, es decir, la imputación fáctica, se hace referencia a la atribución de un resultado dañoso en cabeza de un determinado sujeto, en la imputación jurídica se relaciona con el fundamento de por qué ese sujeto que ocasionó el daño se encuentra en la obligación de repararlo. Esta división hace referencia a imputación fáctica, a cómo atribuye un resultado. Imputación jurídica, por qué debe responder luego de haberle atribuido ese resultado. ¿Cuáles son los ingredientes normativos, jurisprudenciales, doctrinales, convencionales, constitucionales, para que ese sujeto responda por la conducta que previamente se le atribuyó? Si te es atribuible desde el punto de vista material o fáctico, entonces surge la posibilidad o el referente de por qué debes responder. Primero te lo atribuyo materialmente, y si te es atribuible materialmente, entonces debe haber un fundamento de por qué debes responder. Es a lo que hace referencia estos dos tipos de atribuciones. En el primero, se hace la valoración probatoria y el análisis de los referentes históricos de cómo te atribuyo desde el punto de vista de los hechos ese resultado a un sujeto. En el segundo, hace referencia a los ingredientes normativos que se necesitan para explicar por qué debe responder luego de habérsele atribuido un resultado.
Gracias, doctor. Bueno, entonces, atendiendo a la explicación que hace el docente, efectivamente la imputación fáctica se concreta en las acciones positivas desplegadas por el agente estatal que intervino en la causa del daño, desde un punto de vista meramente naturalístico o ontológico, es decir, se establece cuáles fueron las acciones que realizó ese agente del Estado y que con esas acciones específicamente, acciones u omisiones, se haya generado ese resultado. También como consecuencia, ya continuando con la imputación fáctica, perdón, las omisiones derivadas del incumplimiento a los deberes consagrados en el ordenamiento jurídico cuando el omitente tenía el deber de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción y la capacidad para impedirlo. Entonces, mientras que en la imputación subjetiva se refiere meramente a un nivel jurídico valorativo sobre el cual se edificará el fundamento de por qué se debe responder por aquel daño ocasionado. Entonces, ¿qué se entiende por daño? El daño es un hecho, es toda afrenta a la integridad de una cosa, que lo hemos ya tratado en la clase anterior, de la semana pasada, de una actividad o una situación. En cambio, el perjuicio lo constituyen las consecuencias de esa afectación al daño, que si bien no son palpables en el momento, sí pueden ser consideradas a futuro y que pueden también ser eh, analizadas y también establecidas a partir de ese daño ocasionado. Luego pasa la sala a hacer un estudio de los presupuestos del daño y establece que, pues, primeramente hay unas reglas básicas del daño, hay unas características del daño, hay un camino lógico para la estructuración del daño y, por último, los elementos del daño. Eh, para este caso en particular es muy importante establecer primeramente el daño antijurídico antes de pasar al tema de la imputación, ya sea fáctica o jurídica, porque primeramente hay que establecer si se presentó el daño. Entonces, al faltar uno o varios de estos presupuestos, se desnaturaliza el concepto de daño antijurídico en su plenitud, lo cual impide que surja al mundo jurídico como tal. Esta parte va a ser muy importante cuando se llegue a las conclusiones de este caso en particular. Entonces, en cuanto a las reglas del daño, tiene que ser que indefectiblemente como el primer elemento de la responsabilidad, como vimos ya, es como un requisito como tal para entrar a estudiar específicamente esta situación. En caso de que no se haya presentado un daño, pues en definitiva hace inútil estudiar los demás elementos que puedan surgir de la responsabilidad como tal. Si no hay un daño, pues no tendríamos que hacer un estudio más profundo sobre los demás elementos de la responsabilidad. Entonces, segunda regla es que el daño es requisito necesario, mas no suficiente para que se declare la responsabilidad. Esto es, puede que haya ocurrido el daño, o sea, se verifique que efectivamente ocurrió el daño, pero no necesariamente eso, que la existencia del daño implica que haya, digamos, la necesidad de repararlo o que se declare la responsabilidad de ese daño. Entonces, un ejemplo puede ser que el daño existe, pero no puede ser imputable al momento. Como otra regla está que el daño debe ser probado por quien lo sufre, so pena que no proceda a su indemnización, y la reparación del daño debe dejar indemne a la persona. Esto quiere decir que la reparación busca trasladar a la persona que ha sufrido un daño a la misma posición en la que se encontraba antes del mismo, o por lo menos lo más próximo a esa posición. Sabemos que existen, pues, diferentes casos en los cuales no es posible, pues, volver a la persona a ese estado inicial, pero por lo menos las acciones de reparación que se implementen, pues busca dejarlo en una mejor situación, no en una mejor situación de lo que estaba antes, pero sí en lo posible acercarlo a una mejor situación o a la situación primigenia anterior al daño.
Aquí hay una definición de la Corte Constitucional que es: se debe indemnizar el daño, solo el daño y nada más que el daño. Y el restablecimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa entre la magnitud del daño causado, más no puede superar ese límite. De la sentencia 697 de 1993 de la Corte Constitucional. Dentro de las características del daño, ya pasando las reglas del mismo, pues ahora pasamos a esas características, pues tenemos unas comunes y unos ángulos muertos. Dentro de las características comunes se tiene, para iniciar, la lesión tiene que recaer sobre un derecho o sobre una situación jurídicamente protegida, aunque más adelante vamos a estudiar una de las excepciones que podría ser la confianza legítima. Esta característica hace referencia sobre un objeto ilícito, no puede haber daño jurídicamente hablando, que era el ejemplo que nos colocaba el docente en la clase anterior respecto del vehículo que circulaba por las carreteras de La Guajira y que estaba, pues, no cumplía con la documentación necesaria para transitar en Colombia, y que por ello, pues, si bien existió un daño, lastimosamente el objeto era ilícito por la situación mencionada del vehículo. Entonces, la lógica es que la reparación no puede convertir en ilícito lo lícito. En este caso, no se puede entrar a reparar un vehículo que en principio actúa bajo o estaba actuando bajo un ilícito, pues eso no podría solventarlo. Y aquí es donde se aplica el principio romano de fraus omnia corrumpi. Es decir, el fraude lo corrompe todo. Puede ser el fraude, del fraude no pueden hacer derecho. ¿Te sirvió la clase para la sentencia? Sí, señor, y para un par de casos que estoy yo, precisamente, sobre todo el caso que sigue la ronda hídrica. Entonces, para distinguir lo lícito de lo ilegal, debemos remitirnos a la norma jurídica, como quiera, que es esta la que calificará como ilegal un interés, como decía el docente. Tenemos que irnos a la norma, a las leyes, los decretos, la Constitución, la jurisprudencia. Y si ese interés ilegal no puede ser objeto de daño, y en consecuencia tampoco podrá ser objeto de reparación. Siempre que se va a estudiar una situación de daño, hay que ver cuál fue el interés lesionado y si el interés es lícito o se encuentra protegido por el ordenamiento jurídico. Ejemplo, en lo que mencionaba de Pablo Escobar, que al entrar a ver el interés, que podría ser, por ejemplo, la exportación de sustancias ilícitas como es la droga, pues entonces no se podría entrar a protegerlo porque el ordenamiento jurídico no lo hace. Entonces no cabría la reparación. La lesión del derecho tiene que tener vocación de indemnizable. Para hablar del daño en responsabilidad civil, la existencia del daño debe suponer la obligación de repararlo. En consecuencia, para el mismo sea reconocido, debe tener actitudes reparables, pues si un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico no es objeto de reparación desde el ámbito de la responsabilidad civil, no puede ser considerado como daño. Entonces aquí entra la exclusión del estudio de los daños colectivos, la exclusión de la amenaza o alteración del goce pacífico de un derecho como lesión definitiva, que era lo que veíamos del ejemplo de la finca, que entra al grupo guerrillero, pues hay una amenaza al goce pacífico de un derecho, pero todavía no se ha concretado en una lesión definitiva. Y la poca atención a las reparaciones no pecuniarias. Una vez estudiado el daño como tal, desde el daño antijurídico, esos elementos de la responsabilidad, que se entiende el daño antijurídico y la imputación como tal sea fáctica o jurídica, se entra a revisar el caso concreto y, pues digamos, hay que establecer primeramente si se presentó un daño antijurídico que sea resarcible. Verificar si al momento de la ocurrencia de los hechos del señor Said Ramsés Romero
se encontraba en una situación jurídicamente protegida, porque volvemos a decir, él tenía una posesión de un inmueble y hay otras circunstancias que rodeaban este lote que más adelante la sala estudia y precisamente pues entra a resolver estas cuestiones. Y por ejemplo, y además si la lesión tiene vocación de ser indemnizable como una de las primeras características que acabamos de ver del daño. Entonces, si tenemos que el objeto es establecer si ese procedimiento alegado por el accionante sobre una diligencia de desalojo y demolición en el 23 de junio del 2015, realizado por el inspector segundo, representó en sí un daño antijurídico que sea objeto de reparación. Entonces, lo primero que entra a estudiar la sala es si hay una relación con el inmueble, sea propiedad, posesión o tenencia, y la ocurrencia de la diligencia de desalojo y demolición por parte del inspector segundo de Policía de Soledad. Entonces, le anticipo antes de entrar a este estudio, y es que en el proceso no se lograba o no se logró demostrar en primera instancia que realmente el señor Said tuviera la posesión del inmueble, aunque inicialmente, pues, si mal no leí, él estaba incluso alegando la propiedad, pero digamos que entra a establecerse que en realidad el título que presenta es más de posesión y no de propiedad. Y si realmente ocurrió esa diligencia de desalojo y demolición que él alega, que más adelante veremos que incluso llega a estar en duda. Entonces, para establecer... Vas a hacer la diferenciación de los conceptos de posesión, dominio y tenencia. No entré a detallar en la exposición. Dice que el señor Said Ramsés, y aquí explicando ya lo que se demostró en el proceso, pues tuvo una presunta posesión de 2 años acumulados sobre el inmueble. Pero hay que tener en cuenta que esta presunta posesión la adquirió del señor Jonathan Javier Costa mediante un contrato. Es decir, él no ejerció esa posesión de 2 años, sino que la compró al señor Jonathan Javier Costa Linero, quien alegaba pues tener la misma, esa posesión de 2 años. Pero resulta que en ese inmueble existía una alegación de posesión anterior que fue alegada por el señor Fabián Arturo Rojano Charris en otros procesos incluso policivos de acción de tutela y también de una situación similar en la cual pues se había presentado ese lanzamiento. El señor Fabián Arturo Rojano Charris aseguró, y digamos que existieron pruebas muy valiosas para determinar eso, que tenía una posesión regular desde 1998. También se tiene que el inmueble que alega el señor Said Ramsés se encontraba dentro del lote en el cual ejercía la posesión el señor Fabián Arturo Rojano Charris. Entonces, este lote alegado por Said Ramsés dice se encontraba dentro del lote de Fabián Arturo Rojano Charris. Y además nos evidencia dentro del proceso que Jonathan Javier Costa Linero, quien le había vendido la posesión de 2 años a Said Ramsés Romero, digamos, no hay documento que evidencie contrato u otro documento similar donde conste la cesión de la posesión por parte del primero, es decir, el señor Fabián Arturo Rojano, quien sí estaba desde 1998, hacia Jonathan Javier Costa Linero. Es decir, que no había esa evidencia de posesión de Jonathan Javier como tal. También quedó en duda frente a la realización de la diligencia que digamos que alegaba, hecha el 23 de junio del 2015, practicada por el inspector segundo de Policía de Soledad. También que esa diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho es un procedimiento administrativo distinto al de demolición de edificación.
Entonces, mientras que en el primero es un trámite pues meramente administrativo, el tema del lanzamiento por ocupación de hecho policivo, el de demolición ya es un tema urbanístico y puede derivar de la consecuencia del incumplimiento de una norma de esta índole urbanística. Entonces, ese es uno de los estudios que se tienen en cuenta para pues, digamos, decir, bueno, esta diligencia realmente se hizo la alegada por el señor Said. Y además que este inmueble de la referencia se estableció que se encontraba dentro del lote que el mismo señor Fabián Arturo Rojano Charris venía alegando que era de su posesión y que también existían otros procesos policíacos que daban muestra de cómo el señor Fabián Arturo venía alegándola que venía ejerciendo esa posesión, incluso una acción de tutela. Tampoco quedó demostrado que realmente se haya hecho la demolición el 23 de junio del 2015 y que fue, sí se presentó una demolición, pero fue el 26 de julio del 2013 y fue la vivienda del señor Fabián Arturo Rojano Charris, como se demostró en acción de tutela que había sido promovida antes y que había sido allegada al proceso. Bueno, digamos con unas conclusiones finales respecto a las que llega a la sala, es que no se encontró acreditada la titularidad de los derechos de tenencia, posesión o propiedad en cabeza del señor Said Ramsés. Como ya vimos anteriormente, pues simplemente obraba el contrato del señor Said al señor Jonathan y no existía como esa, digamos, no existía prueba de que el señor Jonathan le hubiera comprado al señor Fabián. Entonces, solo ostentaba ese contrato de compra-venta y si un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico no es objeto de reparación desde el ámbito de la responsabilidad civil, no puede ser considerado como daño, es decir, no supone la obligación de ser reparado. Entonces, la sala aquí concluye que la lesión alegada por este, o sea, es decir, el señor Said, no tiene vocación de ser indemnizable. Además, frente a ese aspecto de que, bueno, primeramente no se demostró esa posesión, pues también quedó en duda que se haya podido realizar la afectación de ese desalojo y demolición que alegó el 23 de junio del 2015 por el inspector segundo de Policía de Soledad, porque realmente en el plenario del proceso no se evidenció ninguna prueba que así lo demostrara. Entonces, en el presente asunto existió un daño, pero no reviste la característica de antijurídico en razón a que el bien objeto de lesión no tiene vocación de ser indemnizable, es decir, el mismo nunca nació al mundo jurídico, sino que solamente se concretó desde el plano fenomenológico. Entonces, aquí la sala, sin entrar a hacer un mayor estudio de la responsabilidad en los otros elementos, pues frena su estudio en el primer elemento, que es el daño, porque encuentra que ese primer elemento no se cumple por eso dos situaciones. Primero, no se demostró la posesión del señor Said sobre el inmueble y segundo, pues tampoco quedó demostrado la existencia de la supuesta diligencia de demolición, de desalojo y demolición del 23 de junio del 2015. Esa fue entonces la primera sentencia. Entonces, no sé si paso a la segunda o usted va a hacer alguna apreciación. Doc, tiene el micrófono apagado. Gracias. Bueno, quería leer una parte de la sentencia. En realidad, ¿sí están viendo ahí lo que yo veo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Quería leer un pequeño parte de la sentencia de lo que te había dicho en relación con la diferencia de las acciones, aunque esto es de pregrado y lo deberían saber, no está de más recordarlo. En ese orden de ideas, la sala considera pertinente efectuar una precisión conceptual entre las nociones de
propiedad, posesión y tenencia a la luz de las normas que regulan las leyes civiles en nuestro ordenamiento jurídico civil. Entonces, vemos que el Código Civil, cuando vamos a fallar responsabilidad del Estado, hay que tenerlo a la mano, porque, compa, la norma dura está ahí en el Código Civil, y aun cuando tenemos un derecho teóricamente propio que sale del fallo Blanco, del fallo Terry, del fallo Cado, y que se hace autónomo, a la hora del tetero uno siempre se termina remitiendo al Código Civil. Entonces uno tiene que tener el Código Civil a la mano en materia de responsabilidad extracontractual. En este caso, el accionante que señala que hubo una perturbación a sus derechos en relación con un inmueble por parte de un inspector de policía en relación con una diligencia, le dice demanda el accionante y dice, tengo una perturbación, repáreme por esa perturbación, pero la sala le dice, bueno, listo, vamos a estudiar primero a ver si hay daño antijurídico. ¿Y cómo determino si hay daño antijurídico? Primero debo determinar la calidad que tú tenías en relación con ese inmueble. Entonces el artículo 669 del Código Civil señala el concepto de dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Es decir, el dominio es la misma propiedad y a falta de uno de los tres elementos, gozar, disponer y usar, se llama mera o nuda propiedad. El artículo 762 del Código Civil nos señala la definición de posesión. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, es decir, se reputa como dueño la persona mientras otra no justifique serlo. Es el que lo tiene y se cree dueño o se lo está robando. Ese es el poseedor. Sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no se justifique. Acuérdense de que en Colombia es válida la venta de cosa ajena, porque el inmueble puede estar a nombre de otra persona, pero yo tengo la posesión de ese inmueble y yo le puedo vender la posesión a alguien más. Los tipos de posesión. Artículo 768. La posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, el poseedor de buena fe por ser poseedor irregular y el título es traslaticio de dominio. Es también necesaria la tradición, la posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición a menos de que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. También está la situación del que es poseedor irregular, entro, me quiero robar el inmueble, tal, y yo empiezo a ejercer actos posesorios ahí para esperar los 20 años que prescriba cómo es que es para poder adquirir el dominio de ese inmueble y presentar el proceso de pertenencia. O el regular, yo, bueno, le vendí la posesión a otra persona que esa persona la ha adquirido con ciencia y paciencia. Conciencia y paciencia. Creo que ahora mismo el término se redujo a 10 años, si no estoy mal, para poder iniciar la acción de pertenencia. Está también la mera tenencia, se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitación son meros tenedores de la cosa, generalmente empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. El que la tiene, el que se le están prestando, el que lo está usando, pero está reconociendo, hey, ojo que esa vaina es mía, ojo que esa vaina es mía, cuidado te la vas a robar. No, sí, todo bien, y la casa es tuya. Ojo que estás ahí, mera tenencia, tú no eres poseedor, el poseedor soy yo, o el que tiene el dominio soy yo, que es el dueño. Entonces, ojo, es mío, reconoce dueño. Y la mera tenencia frente a la posesión es el simple lapso de tiempo, no muda la mera tenencia en posesión. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo dueño. Lo que le da la calidad de poseedor es que no reconozco dueño. Entonces tenemos que
de la normatividad transcrita se extrae que en lo relacionado con el dominio o propiedad, este constituye el derecho real en una cosa corporal para usar, gozar y disponer arbitrariamente de ella sin controvertir la ley, reputándose como dueño aquel que goza de este derecho. Asimismo, debe tenerse en cuenta que a la propiedad separada de alguno de estos atributos se le denomina nuda propiedad. En igual sentido, la legislación civil catalogó el derecho de posesión como aquel que detenta una persona que disfruta la tenencia de la cosa con el ánimo de señor y dueño, reputándose como tal siempre y cuando otra persona no justifique ostentar el dominio de aquella, mientras que la tenencia hace referencia a la que se ejerce sobre un bien no como dueño, sino en lugar o en nombre del mismo, tal como ocurre con el usufructuario, situación que es propia de todo aquel que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. Por su parte, frente a la perturbación, ya sea de la posesión o de la propiedad, los afectados tienen a la mano las acciones que consagra el Código Civil y demás normas para que las autoridades intervengan en procura del respectivo pago. Entonces, este es un cuadrito importante. Ustedes tienen la sentencia que ojalá lo lean cada uno, porque como les digo, no solo es importante que ustedes se aprendan su sentencia y que entiendan, mierda, el del que expuso el test de Racing ya sabe hacer el test de Racing, lo entendió, el que va a exponer la vaina de Electricaribe ya sabe cómo es un caso de responsabilidad cuando se le quema la casa por un corto eléctrico, ya, pero se aprendió el pedacito que le tocaba y no sabe de lo que están exponiendo los demás. Entonces también es importante que se lean las sentencias de los otros compañeros, porque esto es importante el día que les toque fallar una cuestión similar. Entonces este cuadrito hace referencia a las acciones en relación con la posesión y el dominio. Tenemos 5 tipos de acciones. Tenemos el lanzamiento por ocupación de hecho y lo tenemos regulado aquí en esta normatividad. Y está también acá abajo la descripción de para qué sirve cada una de estas acciones. Está el lanzamiento por ocupación de hecho, que sería la primera, la acción posesoria o el interdicto posesorio, tenemos la acción publiciana, tenemos el juicio reivindicatorio o de acción de dominio y tenemos la acción de pertenencia. Y ustedes me dirán, mierda, este man que se fumó y que amaneció, íbamos a dar a otra cosa. Pero esto hace parte de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que el juez contencioso administrativo es casi como el juez Hércules del que habla Dorkin, de que tiene que ser un superjuez para yo poder decir que hay una falla en el servicio por el ejercicio del mierda, yo tengo que conocer el Código Civil, lo que es las normas que regulan el lanzamiento policivo, el lanzamiento por ocupación de hecho, las acciones posesorias, cuándo se utiliza cada una, cuándo es la de la pertenencia, cuáles son los términos, cuándo se vencen los términos de una, si se me venció el término del lanzamiento por ocupación de hecho, entonces cuál procede después si ya yo no puedo sacar a la persona con un inspector de policía. Entonces todas esas cosas yo las tengo que conocer para poder decir sí, hay falla o no hay falla del servicio, tengo que conocer ese procedimiento. Entonces, me parece importante que ustedes tomen este cuadrito y lo tengan para que tenga. Esto es un resumen bien hecho y bien concentrado de estas acciones civiles que se presentan en este tipo de casos. Y abajo la descripción, término y para qué sirve y cómo se presentan cada una. Entonces, me parece importante que ustedes lo tengan a la mano. Entonces, bueno. Listo. El compañero continúa con la exposición, la siguiente sentencia. Bueno, en la segunda sentencia se trata o es promovida por el señor Julio César Fontalvo Noguera contra el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. La sentencia es del 8 de mayo del 2019. Dentro de los hechos relevantes del caso se tiene que el señor Fontalvo Noguera actuó como poseedor de los terrenos ubicados al margen oriental de la ribera del Caño de la Uyama, comprendido
en el río Magdalena por el puente Pumarejo, carrera 9, hasta la carrera 30, colindante entre los barrios La Chinita, Barrio La Luz y Rebolo. El señor Fontalvo en este lugar ejerció de manera pacífica e ininterrumpida esa posesión aproximadamente 11 años, más de 11 años, y ninguna autoridad administrativa, judicial, policía, ambiental perturbó esa posición o lo requirió frente a las actuaciones sí, lo que él desempeñaba en ese lugar. ¿Qué hacía el señor Fontalvo Noguera en ese predio? Pues hacía actividades productivas propias del cultivo de guanábano, guanábana, guayaba dulce, papaya, ciruela, entre otros. Y en ese lugar hacía pues esas labores de campesino, de riego, de todo lo demás que era propio para atender esos cultivos. Entonces, posteriormente, después de esos años, el distrito de Barranquilla, a través de de un contrato de concesión firmado el 23 de diciembre del 2010, estableció como objeto de esa concesión la realización de estudios y diseños definitivos, financiación, gestión social, predial y ambiental, construcción, rehabilitación, administración, operación y mantenimiento del corredor de carga y acceso portuario del distrito de Barranquilla, y el saneamiento básico del caño de la Auyama, entre el puente Alberto Pumarejo y la carrera 38. A través de una resolución número 0739 del 19 de junio del 2012, ordenó el distrito de Barranquilla la recuperación de ese espacio público y el desalojo de los parceleros. Entre ellos se encontraba el señor Fernando Noguera, aquí demandante. Resulta que el 10 de agosto del 2012, a las 6 de la mañana, los parceleros fueron sorpresivamente desalojados con destrucción de todo lo que estaba a su alrededor, es decir, los cultivos, todas las construcciones, acompañada de esta diligencia por la Policía Nacional y utilizando maquinaria pesada. ¿Cuál fue entonces el problema jurídico Párenle bola, que es un ejemplo más o menos similar como el que habíamos hablado en clase respecto a la teoría del principio de confianza legítima? Sí, señor. Pues el ejemplo más común en estos casos es el de los vendedores ambulantes. Entonces, el problema jurídico aquí fue determinar si el distrito de Barranquilla es administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados al señor Julio César Fontalvo Noguera como consecuencia de la operación administrativa consistente en la ejecución de la resolución 0730 del 19 de junio del 2012, emitida en el desarrollo del contrato de concesión antes referido, donde se dispuso el desalojo al actor de un predio que había ocupado durante más de 11 años. Aquí, en el lugar referenciado del caño de la Auyama, y además sin previa compensación económica y o alternativas para ajustar su comportamiento a una nueva situación jurídica, o si por el contrario la administración no debe reconocer a la parte accionante indemnización alguna por no encontrarse acreditados los elementos constitutivos del juicio de responsabilidad civil, responsabilidad extracontractual. Otra cuestión previa que resuelve aquí la sala antes de estudiar el caso es que tampoco se trata de una expropiación judicial o administrativa, sino un caso de recuperación de espacio público por parte del distrito de Barranquilla, que se sustenta en las normas pues ahí mencionadas. Frente al daño Repite ese pedacito, por favor. Sí, señor. Que en el caso en estudio no se trata de una expropiación judicial o administrativa, sino que es de una recuperación de espacio público por parte del distrito de Barranquilla. Este sustento se tiene en las normas del artículo 2 de la ley 388 de 1997, que modifica la ley 9 de 1989 y la ley 3 de 1991, y se dictan otras disposiciones. Creo que aquí lo importante es establecer que el sitio donde se hizo la operación administrativa fue
o es un espacio público. Ya veremos en detalle qué es. Perfecto. En cuanto al daño antijurídico, se tiene o se encontró plenamente demostrado en el expediente que se presentó un daño antijurídico porque se dio una lesión patrimonial contra el señor Julio César Fontalvo Noguera, esto con ocasión del desalojo del predio colindante al Caño de la Auyama, ubicado en el puente Pumarejo, carrera 9 hasta la carrera 30, colindante con los barrios Chinita, Barrio Luz y Rebolo. Este desalojo se dio sin previa compensación, acordándonos del problema jurídico. Inmediatamente la sala establece que no se dio una compensación económica en relación con los cultivos sembrados en la cercanía del inmueble, o más bien en el inmueble. Aquí entra la sala, como ya resolvió inmediatamente el tema de que sí se presentó un daño antijurídico, pues entra a estudiar la imputación jurídica propiamente dicha. Creo que acá el problema jurídico es si estaba la persona ocupando un bien de uso público, si era entonces atribuible, digamos, ese daño presentado contra el señor Fontalvo Noguera. Y para eso inicia la sala referenciando un pronunciamiento de la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto a que se ha reconocido que es posible derivar responsabilidad estatal por violación al principio de confianza legítima. ¿Por qué hace mención el Consejo de Estado de esto? Porque podría decirse que el objeto de esta reparación o de ese daño tendría que ser ilícito, toda vez que la explotación y, digamos, los recursos de esos cultivos lo estaba haciendo en un bien de uso público, como eran los terrenos en los que se encontraba cerca al Caño de la Auyama. Entonces, la sala advierte que aquí se puede estar presentando un tema de una violación al principio de confianza legítima y por eso lo desarrolla en lo que tiene que ver con la imputación jurídica. Y reza, el principio de confianza legítima complementa la protección de los intereses jurídicamente tutelados y que la fuente de daño no solo puede provenir de la afectación a derechos adquiridos y situaciones jurídicamente consolidadas, sino también a expectativas legítimas e intereses creados al amparo de la confianza. A diferencia del primer caso, que veíamos que se hace referencia y se corta inmediatamente porque dice aquí primeramente no hay un daño antijurídico, pero hay que tener en cuenta que cuando el objeto es ilícito, pues opera el principio de que el fraude todo lo corrompe. Ahora, en este caso, se podría pregonar que el fraude todo lo corrompe, pero inmediatamente la sala advierte y dice, un momento, aquí se puede estar presentando esa violación al principio de confianza legítima, entonces ese principio puede aplicarse como una excepción a ese otro principio anteriormente señalado. Entonces, establece la sala que realmente en el señor Fontalvo Noguera existía una expectativa legítima por parte del demandante, y esta expectativa legítima consistía en la libre explotación que llevaba realizando en el inmueble porque llevaba durante más de 11 años haciendo esa explotación. Entonces, para explicar la confianza legítima, se hace necesario revisar los presupuestos que se deben cumplir para que se pueda pregonar esa confianza legítima. Y se cita un pronunciamiento muy importante del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección B, que comprende el 31 de agosto del 2015, expediente 22637, con ponencia de el doctor Ramiro Pasos Guerrero, en la cual dice las expectativas legítimas y estados de confianza se consolidan y se defraudan cuando se presentan los siguientes supuestos o sus reglas que ya vamos a revisar. La primera es la existencia de un comportamiento estatal objetivo que suscita expectativas legítimas y estados de confianza.
aquí hace una explicación y dice, bueno, debe existir este comportamiento por parte del Estado, pero tiene que ser objetivo en cuanto a esa expectativa legítima que se genera. Así que hay que revisar que esos actos, omisiones o hechos externos del Estado que revisten el carácter de concluyentes deben ser o deben tener ese carácter de concluyente, ciertos, inequívocos, verificables y objetivos frente a una situación jurídica particular en virtud de los cuales crean expectativas ciertas o estados de confianza plausibles y razonables en la conciencia de los asociados. Entonces, por ejemplo, en este caso del señor Fontalvo Noguera, él llevaba 11 años realizando esa explotación agrícola en ese terreno. Nunca fue perturbado en esa explotación, nunca recibió un oficio, visita de alguna autoridad, ya sea ambiental, administrativa, judicial, que le impidiera hacer ese tipo de acciones. Entonces, esas omisiones por parte de las autoridades competentes frente a esa explotación que estaba realizando, pues generó la existencia o se dio esa existencia de un comportamiento estatal objetivo. Aquí se cita también otro pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, que es la sentencia C-131 del 19 de febrero del 2004. Frente al segundo presupuesto, habla de que la existencia de ese comportamiento estatal debe ser homogéneo y constante que conlleve a consolidar esa expectativa legítima y estados de confianza. Entonces, ya no solamente son los actos u omisiones que pueda adelantar el Estado, como por ejemplo, listo. Aquí lo veo como de la siguiente manera, no sé si sirva este ejemplo, pero digamos que se presenta una inundación en ese lugar donde están esos parceleros, se genera una omisión y llega una autoridad, puede ser el distrito, que le lleva unas ayudas humanitarias. A través de esa situación conoce que están explotando ese lugar porque lo censan y dicen, oiga, mire, yo perdí tal cosa, y les da qué sé yo, unas ayudas, unos mercados, cualquier tipo de ayuda. Entonces ya realizó un acto para decirle, oiga, sabemos que usted está explotando, pero igual le ayudamos y no pasó más nada. Entonces hay una actuación y una omisión a su vez. Pero ahora, no solamente es ese acto como tal, sino también que esas actuaciones deben ser homogéneas y constantes en el tiempo. Y esa constancia en el tiempo, o sea, ya no solamente pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, sino como el señor Fontalvo Noguera, y lo explicaba el docente en la clase el fin de semana anterior, que por el transcurrir del tiempo se consolida esa expectativa legítima. Entonces, corresponde al tercer elemento, que es el asociado realiza actos que impactan su ámbito patrimonial o extrapatrimonial. Entonces, una vez comprobados las omisiones y los hechos concluyentes y objetivos del ente estatal, el asociado debe asumir determinadas acciones que permitan inferir la materialización de esas expectativas o estados de confianza creados o tolerados. Entonces hoy empiezo con una chacita, coloco una mesita, mañana ya llevo algo más elaborado, una chaza más elaborada, ya tiene metal, ya qué sé yo, o sea, se vuelve más elaborado. Cemento, le vas echando cemento, le pones las piedritas, después le pones un cartel, un anuncio, y ya cuando vienes tienes un local comercial hasta con aire acondicionado en todo cómo es que es la vía pública. Exacto. Y además sigo ejerciendo esa explotación económica, pues digamos que sirve para los ejemplos de este caso del señor Fontalvo, que continúa haciendo los cultivos. Además, al principio dice, bueno, ya actúa como un campesino, es decir, ya tiene bueno, no un sistema de riego, pero tiene algo más complejo. Y en el caso de los vendedores ambulantes, pues eso, ya va construyendo un local con mayor solidez en cuanto a su estructura. Entonces,
continúa con ese ejercicio o esa explotación económica. Bueno, la actuación impredecible e introspectiva genera defraudación de esa expectativa legítima y de los estados de confianza de los asociados. Entonces, acá lo que menciona el Consejo esta vez es que existe un cambio brusco e intempestivo de esa actuación estatal. En principio, la administración omite cualquier actuación en contra de esa explotación que lleva el señor Fontalvo del predio, y de un día para otro dice, sabe que ya usted no puede explotar, sálgase de aquí. Entonces, esa confianza que viene desarrollando el demandante por 11 años, con esa tranquilidad, sin estar pensando que mañana se le van a meter al rancho, y empieza a generar esa tranquilidad, esa confianza, y esa expectativa se consolida aún más. Dice, bueno, ya llevo 3 años, ya creo que no me va a pasar nada. Bueno, ya lleva 6, ¿no? Pues ya aquí no pasó nada. Pero ya creo que, bueno, podría ser incluso antes, pero ya el 8º año ya él dice, ya esto es mío. Entonces se consolida esa confianza, esa expectativa, perdón, respecto del demandante. Y es pues un elemento que se tiene en cuenta, que ese cambio de la actuación de la administración se vuelve impredecible e intempestiva y genera un cambio brusco que afecta o defrauda esa confianza creada. Y por último, esa violación es la violación de las obligaciones de adaptación y adecuación, en el sentido de que, hombre, ya el Estado ha permitido que esa persona permanezca en ese lugar, le ha generado esa confianza legítima. No quiere decir que, pues en el caso, si bien el señor puede decir, bueno, ya esto es mío, ya llevo 11 años, pues el tipo de bien que es de uso público, ya sabemos que es inalienable, imprescriptible, y ya más adelante lo finalizamos en ese aspecto. Pero lo cierto es que si bien el Estado puede actuar sobre ese inmueble, porque sigue siendo un bien de uso público, se ve obligado a que cuando vaya a hacer digamos, vaya a sacar a esa persona del lugar, pues tendrá que desarrollar unas medidas tendientes a la adaptación y adecuación de esa persona. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que se citan? Fijar un plazo razonable para que los afectados puedan adecuarse y adaptarse a las nuevas situaciones jurídicas, crear mecanismos idóneos para que los afectados puedan acoplarse a las nuevas medidas, adoptar mecanismos de compensación y justificar la afectación de una expectativa legítima. Bueno, el principio de confianza legítima es una excepción a la regla fraus omnia corrumpi, pues puede ocurrir que una situación que es ilícita al origen se vuelva lícita. La confianza legítima muestra una excepción a la regla de que el fraude lo corrompe todo, en el sentido que las situaciones que tienen origen lícito se convierten en lícitas y pueden ser indemnizables. Aquí se cita el ejemplo entonces de los vendedores ambulantes. Bueno, protección de las expectativas jurídicas legítimas. Este principio otorga al administrado el poder de exigir la protección de sus expectativas jurídicas legítimas. ¿Cuándo? Primero, habiendo razones objetivas para creer en la estabilidad de la situación jurídica preexistente. 2. Se produce un cambio brusco sin dar el tiempo y los medios necesarios para hacer frente o enfrentar la situación. Y 3. Produce una alteración grave a las condiciones económicas y patrimoniales. Más adelante podemos ver en detalle ciertos aspectos sobre esos elementos que venimos estudiando, pero ya veremos cómo la sala específicamente los concluye al respecto. Dice que la aplicación del principio de buena fe significa que la administración no puede crear cambios sorpresivos que afecten derechos particulares consolidados y fundamentados en la convicción objetiva, esto es, fundada en hechos externos de la administración suficientes
suficientemente concluyentes que dan una imagen de aparente legalidad de la conducta desarrollada por el particular. En la clase anterior el fin de semana anterior, específicamente se nos explicaba esto respecto a esa creencia que se genera en la persona, que no solamente es una mera creencia, sino que también esta creencia se consolida a través de esa actuación que genera la administración, como por ejemplo, veíamos que... Acuérdate del padre Linero, ojo, que es una creencia, es una creencia. Sí, señor. O sea, efectivamente no es que se genere el derecho, sino que simplemente se está protegiendo esa creencia, y por eso se alega ese principio de buena fe, porque a partir de esa creencia, bueno, la administración no está generando ningún acto, llevo 1 año, llevo 2 años, ya pasé de una mesita a una chaza de metal más grande, ya llevo 3 años y ya puse los primeros ladrillos, no ha pasado nada, bueno, ya entonces se va generando en mí como persona una convicción objetiva. Ahora, no es simplemente esa creencia, como dice el doctor, es solo una creencia, sino que esa creencia pues se sustenta en esas omisiones por parte de la administración, pero sigue siendo una creencia con ciertas características, pues digamos, fundadas en esa omisión. Entonces, considera o concluye la sala que en este caso sí se presentó una alteración súbita por parte de la administración distrital de las condiciones en que el actor, de las condiciones en que el actor Julio César Fontalvo Noguera usufructuó el inmueble ubicado al margen del caño de la Uyama, entre la carrera 9 y 30, calle Quinta, entre carrera 22 y 23 del distrito de Barranquilla, durante más de 11 años, sin que se hubiese otorgado a este último un periodo de transición para que se ajuste su comportamiento a una nueva situación jurídica. Entonces, aquí la sala considera que el título jurídico de imputación endilgable a la administración en el caso en estudio sería o recae sobre el régimen de responsabilidad objetivo por falla, daño especial. Entrando a la imputación fáctica o material, el inmueble que ha ocupado y usufructuado el accionante Julio César Fontalvo Noguera durante más de 11 años, pues está ubicado cerca de ese caño de la Uyama, entre la carrera 9 y 30, calle Quinta, entre carrera 22 y 23 del ¿Sí saben distrito. cuál es el caño de la Uyama aquí en Barranquilla, no? La verdad, ¿No han ido al caño de la Uyama? no. Bueno, no sé si es a la entrada de Barranquilla por el puente Pumarejo o el nuevo puente. No sé si queda... Relativamente, es por donde estaba la antigua plaza de pescado. Ya, o sea, sí he ido a Barranquilla, pero no me ubico realmente. No soy de ubicarme ahí en Barranquilla particularmente. Bueno, listo. Pues. Pero lo que sí es cierto es que estos predios, por la distancia que se encuentran desde el cauce, se consideran como una ronda hídrica. Entonces, es una ronda hídrica del distrito y que por ende no se puede o se entiende como de espacio público. También existe, y bueno, por eso hacía mención que, doctor, que este caso me sirve para un caso que estoy llevando, que precisamente es una construcción cerca al río Manzanares, y ahí se presentaba un tema similar, que ejercía la posesión y pues inició una construcción, y la Secretaría de Gobierno pues al ver esa construcción lo que hizo fue ordenar su demolición. Entonces se demanda a la administración, y uno de los argumentos es que pues si bien llevaba tiempo ejerciendo esa posesión de ese lote, pues no podía construir porque estaba pues violando normas
en cuanto a la construcción. Y en ese aspecto, pues, digamos que, bueno, todavía no conocemos el fallo, pero sí se ha observado ese punto crítico, y es que no podía hacer esa construcción porque se encontraba en la ronda hídrica. Pero tú eres el apoderado de cómo es que es de la administración, o eres el apoderado de los que están construyendo. De la administración. Y además Zampal es una acción popular, para que sean serios. ¿A quién? Al demandante. Al demandante, a los que están construyendo, porque esa vaina también dentro del artículo 4 de las normas de las acciones populares está la parte de la violación al espacio público y las normas técnicamente previsibles. O sea, aparte del espacio público también es la ronda hídrica. Ellos no pueden construir en la ronda hídrica. Inclusive está la parte del aluvión, o sea, del Código Civil, si el río se encoge o el río se amplía. En el evento de que el río se amplíe y les empieza a mochar pedazos de tierra mierda, quedan en espacio público. Entonces es una situación que, cosas que uno no debe hacer, comprar cerquita a la playa, comprar al lado de un río. ¿Por qué? Porque en el momento en que el río se empiece a meter o la playa se empieza a meter, puedes terminar quedando en el espacio público o en la franja hídrica que te señala el decreto 2811 del 74. En realidad, esto es una cantidad de normas que hay, y uno toca por lo menos conocer un poquito de todo y tener idea de todo para poder, cuando se te presenta un negocio de estos, o defender o cómo es que es, o presentar la demanda, saber cuál es el argumento que da bastante y el que mocha, el que me concede y el que niega, como hace Isa, que allá cuando está sustanciando en el juzgado, que tiene dos sentencias del Consejo de Estado bajo el escritorio, y de pronto, no, no, se saca la que concede y después vuelve y la mete y se saca la que niega, y bueno, vamos a aplicarle y después, no, no, vamos a aplicarle la otra. Tener o manejar esa técnica de tener a la mano la sentencia que moche y la sentencia que da bastante. Sí, claro, sí, señor. Listo, sí, entonces continúa. El argumento principal es, y en este caso pues se manejó, que es que la ubicación del lote estaba dentro de esos 30 metros. Entonces, según el artículo 83, bueno, literal del artículo 83 del decreto 2811 de 1974, pues esto se entiende como tal ronda hídrica, y es que las normas urbanísticas también lo establecen, que ahí no se puede de ninguna manera realizar ningún tipo de construcción. Bueno, en el caso se evidencia de manera clara que el inmueble que ha ocupado el accionante durante más de 11 años constituye espacio público y hace parte del retiro de la ronda hídrica del distrito, el cual detenta las características de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad arriba anotadas. Entonces, digamos que sí o sí el inmueble en ningún momento lo va a poder adquirir por prescripción. Definitivamente el objeto pues se podría considerar ilícito en principio, pero esa excepción pues nos trae a que este caso sí se presenta el tema de la confianza legítima, y puede ser objeto de reparación, y más adelante pues veremos ya los elementos específicos de esa confianza legítima. El escenario que pone de presente el actor para su protección en principio comporta una situación jurídica no protegida por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, atendiendo el precedente vertical del Consejo de Estado, se tiene que existen eventos, el deber de reparar, tanto en situaciones legales como ilegales. Como ejemplo, pues se tiene lo del espacio público. Aquí la sala, bueno, después de si bien cita esas subreglas a tener en cuenta, pues más adelante ya las estudia para el caso en particular. Entonces, frente a la existencia de un comportamiento estatal objetivo que suscite expectativas legítimas y estado de confianza, se tiene que el señor Fontalvo Noguera estuvo en el inmueble por más de 11 años realizando la explotación,
y se denota de eso una conducta objetiva y permisiva por parte del distrito de Santa Marta, de Santa Marta de Barranquilla, para la explotación de ese inmueble, y obviamente pues se configura ese comportamiento estatal objetivo. Además, en el segundo elemento, la existencia de un comportamiento estatal homogéneo y constante, incluso en la misma resolución número 730 del 19 de junio del 2012, que es la que ordena esa recuperación del espacio público, se determina con claridad que el comportamiento permisivo del distrito con relación a ese asentamiento, pues, en este caso eran 19 ciudadanos que estaban explotando esas parcelas. Entonces, creo que ahí lo que quiere decir la sala es, oiga, miren que incluso en la misma resolución se reconoce que estas personas llevan una gran cantidad de años explotando el inmueble, y que no existe, porque en caso de que hubiese existido, pues ellos mismos lo citarían, alguna actuación pues para interrumpir esa explotación. En cuanto a que el asociado realiza actos que impactan el ámbito patrimonial o patrimonial, pues se tiene que el señor Fernando Noguera llevaba esos 11 años con la producción pues digamos, temas agrícolas. Tenía, por ejemplo, 2 árboles de mango, 22 árboles de guayaba, 2.168 macetas de plátano, 26 árboles de guanábana. O sea, no era simplemente un señor con unas cuantas, digamos, maticas sembrando algo, sino que Con tres realmente, palos de mango, con 3 palos de mango, 2 guindas y 3 corozos. sí señor, era, imagínense, 30 árboles de naranja, 20 árboles de papaya, 30 macetas de guandú. O sea, realmente el señor estaba explotando este bien, y que no solo eran para su subsistencia, o sea, no solo era para su alimento propio o el de su familia, sino que además comercializaba estos productos en el mercado de la ciudad de Barranquilla. Entonces, realmente había un impacto en su ámbito patrimonial y extrapatrimonial. La actuación impredecible e introspectiva, se tiene que realmente se materializa esa defraudación a la expectativa legítima con esa actuación de desalojo y recuperación del espacio que realizaron el día 10 de agosto del 2012, en horas de la madrugada. O sea, a las 6 de la mañana llega la policía un día pues digamos, con las autoridades competentes, y dicen, bueno, se me tienen que ir de acá, y para eso lleva maquinaria pesada y lo demás. Pero frente a ese escenario de una persona que lleva 11 años, que por eso citaba específicamente todo lo que producía el señor, 30 árboles de esto, 30 árboles de lo otro. O sea, realmente el notificarle, así sea, y pensaba yo en esa situación, así sea 10 días antes, era algo que realmente no era razonable para darle ese tiempo al ciudadano, y que la actuación en ese caso fue, en definitiva, intempestiva. Fue un cambio brusco, señala la jurisprudencia. Y por último, la violación de las obligaciones de adaptación y adecuación que ahorita mencionábamos. En este caso, no se fijó un plazo razonable para que los afectados puedan adecuarse y adaptarse a las nuevas situaciones. No se crearon mecanismos idóneos para que los afectados puedan acoplarse a las nuevas medidas. Tampoco se adoptaron mecanismos de compensación, y tampoco, bueno, en este caso, digamos, la justificación era lo más fácil, pues un bien de uso público, una rotonda hídrica, la recuperación de la misma. O sea, el proyecto sí, de pronto sí podía tener esa justificación, pero los 3 anteriores no. Y eso concluye la sala en su decisión. Incluso existieron 2 fallos de tutela en favor de los afectados para que fueran compensados, y en el proceso no se demostró que esos fallos de tutela se cumplieran por parte de la administración, y no se realizaron esos mecanismos idóneos para que estos afectados se adaptaran a unas nuevas adiciones. Concluye la sala entonces
que el comportamiento estatal que suscitó expectativas legítimas en el demandante encaminadas a reconocer y permitir la explotación del espacio público ubicado en el borde del Caño de la Auyama, entre la carrera 9 y 30 de la ciudad, sin ninguna clase de restricción. Esto llevó a un comportamiento estatal homogéneo y constante que llevó consigo a consolidar expectativas legítimas. Existe una afectación patrimonial del demandante en relación con la pérdida de sus cultivos. La sala, perdón, me detengo en el anterior, y es que existe una pérdida de cultivos bastante grande que tenía esta persona en el predio, y realmente se evidenció la lesión en gran manera, a tal punto que la sala pues no adentra tanto en el daño antijurídico, en explicarlo si se dio o no se dio, porque es que fue, por decirlo así, evidente. Pero entonces, en cuanto a esa imputación, pues sí establece la sala que confirma la sentencia apelada, es decir, que sí, en este caso sí, inicialmente se le había concedido las súplicas, bajo el entendido de que se configuró la responsabilidad del Estado, pero por las razones expuestas por el tribunal, es decir, porque se vulneró el equilibrio de las cargas públicas y adicionalmente porque se encontró acreditada la transgresión al principio de confianza legítima por el desconocimiento de expectativas de intereses creados al amparo de la confianza y la buena fe. Entonces, sí. Cuéntanos. No, la conclusión es esa, que en definitiva, por los elementos que hemos estudiado, los presupuestos que hemos estudiado, que ha desarrollado el Consejo de Estado, que ha desarrollado la Corte Constitucional en algunos pronunciamientos, se evidencia que el señor Fontalvo Noguera efectivamente tenía una expectativa y, digamos, consolidada, y que efectivamente fue defraudada con esa actuación de la administración al momento del desalojo, que tampoco se dio por parte de la administración, o bueno, para este caso, no se discute que si la administración actuó bien o mal en recuperar el espacio público, sino más bien la discusión es el cómo hizo esa recuperación, porque no cumplió con los parámetros que ha desarrollado la jurisprudencia al respecto, como ya lo mencionamos, que es fijar un plazo razonable, establecer mecanismos de, por llamarlo así, de transición de una situación a otra, tampoco la compensación. Entonces, en definitiva, pues claramente la administración, en este caso, el distrito de Barranquilla, fue declarado responsable por este daño antijurídico. Muchas gracias. Perfecto, compañero Sebastián. Bueno, vamos a hacer, bueno, antes de terminar con el tema, quiero leerles un fragmento de esa sentencia, un fragmento de esa sentencia. Bueno, en la sentencia se cita una sentencia emitida por la Corte Constitucional donde se confirma una situación. Esta es la situación que yo les había comentado de los vendedores de la plaza de pescado en Barranquilla, de las llamadas colmenas. Entonces les leo el fragmento. En igual sentido, se tiene la sentencia de la Corte Constitucional T438 de 1996, radicación T9999, relativa a la protección del principio de confianza legítima en relación con los vendedores de la plaza de pescado de Barranquilla en las llamadas colmenas, en donde el presidente de la Asociación de Colmeneros y Puestos de Venta de Barranquilla, Acolpubeva, otorgó poder a los abogados Hernando Mesa Ortiz y Eduardo Sierra Herrera para instaurar una acción de tutela contra la empresa la empresa de desarrollo urbano de Barranquilla, Eduard S.A., por violación de los derechos al trabajo, a la posesión, a la vivienda, el debido proceso, resolviéndose el asunto en los siguientes términos. Oído. Antes que todo, es indispensable una precisión. Esta tutela tiene como sujeto activo unos colmeneros a quienes desde el año de 1977 se les ubicó en un local que no era para vivienda ni para cualquier clase de negocio, sino para puestos de ventas en plaza de mercado,
Tanto es así que se les dio la denominación de colmena, que según el nuevo diccionario colombiano de Gunther Harnasch y Reinhold Warner, tomo 1 tal, tiene una acepción propia del castellano colombiano y especialmente de la costa atlántica, y es puesto de venta en un mercado público. Visto lo anterior, la solicitud no es clara en cuanto a las órdenes que persiguen mediante tutela. Se limita a pedir que se protejan unos derechos fundamentales y en forma preventiva solicita la suspensión de las demoliciones de las colmenas. Y en forma definitiva que se aplique el artículo 25 del decreto 2591 del 91, condena en costas e indemnización de perjuicio, de manera que para fallar se requiere examinar si en verdad se han violado derechos al trabajo, la propiedad, posesión, debido proceso y vivienda, y si alguno ha sido vulnerado o tiene una amenaza de serlo, se darán las órdenes pertinentes. Pues bien, la Corte Constitucional ha considerado que el derecho a la vivienda no es derecho fundamental, como tampoco lo es el derecho de posesión, salvo que la afectación de estos implique adicionalmente una violación de un derecho que sí sea fundamental. No es el caso de la presente acción. Además, ya se aclaró que la colmena no es vivienda, sino puesto de venta en un mercado público. Luego, la tutela no puede prosperar en cuanto a estos derechos. En lo referente al derecho de propiedad sobre el inmueble donde están las colmenas, hay una equivocación en la solicitud de calificar como propietarios a los colmeneros, justificándose tal opinión en una comunicación de las empresas públicas municipales de Barranquilla, en la cual se les dijo que eran sus dueños. Es sabido que la propiedad inmueble se demuestra con el certificado de libertad expedido por el registrador de instrumentos públicos, y en el presente caso no podían presentarlo por la sencilla razón de que el inmueble sobre el cual se levantan las colmenas es de uso público, es una plaza. Esto no ha sido puesto en tela de juicio. Si algunos pocos colmeneros efectuaron el llamado registro de construcción, esto no los convierte en dueños del inmueble. No se puede decir que la tierra adhiera a la construcción, porque el Código Civil establece la accesión. Porque el Código Civil, al establecer la accesión, establece todo lo contrario, que la construcción accede a la tierra, el bien mueble al inmueble. Hay también una equivocación en la solicitud de indicar que esas construcciones, colmenas de mercado, piloto de Barranquilla, se dieron a título de indemnización para sus ocupantes, para que sus ocupantes abandonaran en 1977 otro terreno del Estado que venían ocupando. En primer lugar, en el convenio suscrito no se habló de indemnización. En segundo lugar, no se podía indemnizar porque anteriormente estaban en terrenos de uso público y habría objeto ilícito si se indemnizara por esta ocupación de hecho. Es decir, todo lo que venimos hablando. Es el mismo raciocinio de lo que venimos hablando. Luego, la reubicación ocurrida en 1977 buscó solucionar un problema de orden social y aún no se ha dado decisión judicial alguna que resuelva que hubo usucapión sobre los bienes muebles que sirvieron para la construcción de la colmena. En conclusión, los colmeneros son ocupantes, pero no propietarios del inmueble donde están ubicados y que ha dado origen a esta tutela. Luego, no puede considerarse violado el derecho a la propiedad porque no lo tienen. Si son ocupantes, para poder desalojarlos se requiere una actuación policiva o un procedimiento judicial según el caso, y dadas las características que se presentan en el llamado mercado piloto de Barranquilla, altísimo grado de insalubridad y necesidad de integrar una zona de proyección urbana. En esa época, en los años 90, la plaza de pescado de Barranquilla era el desorden total y absoluto. Encontraba usted las cabezas de pescado tiradas por ahí, las escamas. El jefe de los colmeneros de ese momento era un señor apellido Zapata, que es una de las personas que integra la presente demanda. Hay que efectuar acciones dentro de que se viola el debido proceso si se aspira a desalojar sin trámites previos. Lo que estamos hablando, hey, váyanse de aquí, hey, pero estamos desde el 77 en esta plaza de pescado, ¿cómo nos vas a sacar de un día para otro?
Y en este sentido estuvo bien concedida la medida preventiva de suspender esa vía de hecho consistente en desalojar sin fundamento en providencia alguna. Lo que no tiene explicación es por qué en la sentencia de primera instancia no se ratificó esa determinación y mucho tiene la validez la apreciación del juez de segunda instancia quien asimiló un convenio interinstitucional que no es acto administrativo ni providencia judicial, con una actuación policiva de recuperación de espacio público. Mientras no hay una providencia o una resolución dictada dentro de un debido proceso y que esté ejecutoriada, no se puede desalojar a quienes aún permanecen en las colmenas. Entonces, esta es una decisión muy importante, trascendental en Colombia en relación con la situación de espacio público. Si la clase se las estuviera dictando, les va a citar la sentencia de la Plaza de San Victorino de tutela del espacio público. Pero esta es la tutela referente en la costa Caribe en relación con la utilización del principio de confianza legítima del negocio llevado o tramitado por el doctor Hernando Mesa en este tipo de asuntos. Entonces, bueno, hasta aquí con el tema de la confianza legítima y vamos a dejar o aclarar qué es lo que vamos a hacer a continuación. En horas de la tarde, nos vamos a reunir en horas de la tarde, ya en la jornada de la tarde, para socializar una actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a entregar unas preguntas, un cuestionario. Ustedes lo van a resolver cada uno y lo vamos a socializar en la jornada de la tarde, previa exposición de la compañera que sigue. Y para resolver ese cuestionario yo les voy a mandar un material. Que les va a servir no solo para el cuestionario, sino que también para su uso profesional. Esto es un material de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de la cual soy docente también, de la Escuela Judicial. Le recomiendo a Isa que se inscriba en el diplomado de la Escuela Judicial de Derecho Administrativo que va a empezar en los próximos días para que lo realice. Eso no tiene costo. Les voy a mandar el material, es como si estuvieran haciendo el mismo diplomado de la Escuela Judicial con ese cuestionario y esa información diseñada metodológicamente en relación con cada uno de los temas de la responsabilidad. Entonces voy a proceder a mandárselos por conducto de la monitora. Se lo envió a la monitora se los reenvió a ustedes y en horas de la tarde socializamos la clase. Listo, doctor. Tu profe. Listo. De todas formas, también si de pronto ven que yo no hago break, que voy muy concentrado, que de pronto se cansan con la clase porque la doctora Yomar me hizo un comentario de que yo no estaba dando break, que no les daba descanso en los intervalos. Bueno, lo hago de cierta manera porque el tema es bastante extenso y quiero en la medida de lo posible desarrollar todo el material o la mayoría del material. Créanme que así sea que yo no haga break y me tire toda la semana dándoles clases o 15 días continuos, yo no les voy a alcanzar a explicar todo lo que tengo que explicarles sobre el tema porque esto es supremamente extenso y hay subreglas de las subreglas de las subreglas de la norma de la jurisprudencia de los cambios de las líneas jurisprudenciales. Entonces,
hay una parte grande que ustedes tienen que hacer. Yo estoy haciendo ese esfuerzo de tratar de dar el concentrado sin break, pero voy a intentar darles un poquito más de espacio para que descansen, porque yo sé que zamparles 3 horas de seguido sin break, o sea, nadie va a tener la concentración suficiente para para poder asimilar todas las cosas. Entonces, quería comentarles eso, y no es que sea un esclavista ni nada de eso. No, doctor, nada, nada de esclavo aquí, tranquilo. Alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? No. Sí, 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 señor. doctor, sí se ve.
Listo, ahí les mandé el material. Ahí están las preguntas, está el cuestionario y hay un material de apoyo. Hay un material de apoyo para que ustedes vayan resolviendo. Me falta uno, que es el de la imputación, para que puedan resolver con ese también. Lo que tienen que hacer es resolver el cuestionario. Los documentos que les estoy mandando son materiales de apoyo para que puedan revisarlos, los tengan de guía y puedan tener insumos para poder resolver el cuestionario. Si creen que no es necesario, ¿cómo es que es? Revisar el material, ya eso es discrecional de ustedes. O es un fundamento, es como las lecturas que yo les estoy colocando de presente para que puedan resolver cómo es que es el cuestionario. Entonces ahí se las estoy enviando con la monitora, no sé por qué no están cargando al WhatsApp. No sé si las has recibido o qué. No, doctor, todavía no han llegado. Supongo que por el internet. No, ella dijo que estaba adolorida, pero que ella visualizaba. Señora Edith, le echamos todo el plátano, papa, yuca, papa, yuca, la mazorca, y que yo estaba comiendo primero con la casa que ¿Ya te han ido llegando? Sí, ya están llegando. Han llegado 5. Profe, tiene el audio desactivado, no lo escuchamos. Bien, qué pena. Esos videos están en cómo es que es en YouTube. Vamos a mandarles los enlaces de YouTube entonces.
Listo, entonces ahí está el material con esos videos y con ese material de lectura que tienen ahí a la mano. Ustedes van a resolver ese cuestionario, van a ir respondiendo y en los que se pregunten sus reglas, ustedes van a ir respondiendo las subreglas. Ese cuestionario no solo les va a servir para la clase, les va a servir para su vida y su ejercicio profesional. Sé que ahí se le va a servir bastante por su actividad y a los demás también, tanto como apoderados de los demandantes como de las demandadas. Entonces, nos vemos tipo 3:30, 4, nos vemos, empiecen a trabajarle duro el material, cómo es que es a la actividad para que tengan resueltas esas preguntas. También hay un caso, un estudio de caso. Entonces, sé que la discusión va a estar bonita en relación con el estudio de caso, de cómo lo pintan unos y cómo lo pintan otros. Entonces, nos vemos 3:30, 4. Y le pido por favor a Daniela que me mande la grabación de ahora en la mañana y concéntrense en la actividad. Listo, doctor. Hasta luego. Listo, Dani, porfa, mándame la grabación.